Abuela, por favor, ven a mi graduación. Sé que han pasado 9 años, pero necesito que estés aquí. La voz de Clara temblaba al otro lado del teléfono, y yo sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso en mi oficina del piso 42. 9 años. 9 años desde que mis propios hijos me cerraron la puerta en la cara y me dijeron que ya no era bienvenida en sus vidas. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de cristal que daba a toda la ciudad. Desde aquí podía ver 3 de mis hoteles, sus letreros brillando bajo el sol de la tarde. Isaura Teles Hotels, grabado en letras doradas que nadie de mi familia sabía que existían. Nadie excepto Clara. Abuela, ¿sigues ahí? Su voz me trajo de vuelta al presente. Clara había sido la única que nunca me abandonó, la única que siguió llamándome, escribiéndome, visitándome en secreto todos estos años. Mientras sus padres me trataban como si fuera una anciana inútil y desactualizada, ella veía en mí lo que realmente era. Estoy aquí, mi amor, le respondí, sintiendo como la emoción se acumulaba en mi garganta. Pero tú sabes que tus padres... No pude terminar la frase. Las heridas de hace 9 años seguían ahí, cicatrizadas pero sensibles al tacto. Ellos no lo saben, me interrumpió Clara. Es mi invitación personal. Tengo derecho a invitar a quien yo quiera. Además, mamá y papá no tienen idea de quién eres ahora realmente. Creen que sigues siendo la misma mujer que echaron de casa. Cerré los ojos y recordé aquel día. Fabiana gritándome que era una carga, que mis ideas eran anticuadas, que no entendía el mundo moderno. Roberto asintiendo desde el sofá, cobarde como siempre, incapaz de defender a su propia madre. Mejor te vas a vivir a una residencia de ancianos. Mamá. Allí estarás mejor, me había dicho mi propia hija, como si fuera un objeto que ya no servía. Me levanté de mi silla de cuero italiano y caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía bajo mis pies como un tablero de ajedrez donde yo había aprendido a mover las piezas correctas. Cada edificio, cada calle, cada luz que comenzaba a encenderse en el atardecer me recordaba el camino que había recorrido sola. Clara, han pasado 9 años. Tal vez es mejor que las cosas sigan como están, susurré, aunque una parte de mí se moría por verla caminar hacia ese diploma que yo había pagado en secreto. Abuela, tú pagaste mi carrera. Tú me mandaste dinero cada mes cuando ellos pensaban que era una beca. Tú me escuchaste llorar por teléfono cuando me sentía sola. Tú mereces estar en primera fila viendo cómo me gradúo en medicina. Su voz se quebró un poco. Por favor. Necesito que estés ahí. Necesito que veas lo que logramos juntas. Miré hacia mi escritorio, donde tenía enmarcada una foto de Clara con su bata blanca del hospital donde hacía sus prácticas. Al lado, un periódico local donde aparecía mi foto en la sección de negocios. Isaura Teles, la empresaria que revolucionó la hotelería de lujo en la región. Si mis hijos supieran que la mujer que consideraban acabada tenía ahora un patrimonio de varios millones, que daba empleo a más de 500 personas, que había construido un imperio desde cero después de que ellos me desecharan. Toqué el marco de la foto con los dedos. Clara tenía los mismos ojos que yo tenía a su edad, esa misma determinación que mis propios hijos nunca supieron valorar. Ella había heredado mi fuerza, mi visión, mi capacidad de construir algo grande desde la nada. ¿Dónde es la ceremonia?, le pregunté, y pude escuchar su suspiro de alivio. En el auditorio de la universidad. Este sábado a las 5 de la tarde. Abuela, van a estar todos ahí. Todos los familiares. Hizo una pausa, incluyendo a mamá y papá. Sentí un nudo en el estómago. 9 años sin verlos. 9 años preguntándome si pensaban en mí, si alguna vez se arrepentían de haberme tratado como basura. 9 años construyendo una vida nueva, una identidad nueva, un éxito que jamás podrían imaginar. Está bien, dije finalmente. Estaré ahí. En serio. Clara parecía no poder creerlo. En serio. Pero Clara, quiero que sepas algo. Ya no soy la misma mujer que conocieron hace 9 años. He cambiado. He crecido. He construido algo que ni siquiera pueden imaginar. Lo sé. Abuela, siempre lo supe. Por eso necesito que vengas. Para que vean quién eres realmente. Después de colgar, me quedé mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. El teléfono descansaba en mi mano como un peso familiar. Mañana llamaría a mi asistente para que preparara todo.
El vestido perfecto, el auto adecuado, la presencia que merecía una mujer como yo. Fabiana y Roberto iban a descubrir que subestimaron gravemente a su madre. Sonreí por primera vez en meses. Después de 9 años, era hora de que supieran la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza de mi penthouse, envuelta en una manta de cachemira, recordando cómo había llegado hasta aquí. La ciudad brillaba bajo mis pies, pero mi mente viajaba 9 años atrás, a aquella casa pequeña donde creí que moriría de tristeza. Fabiana tenía apenas 35 años cuando me dijo que ya no me necesitaba. Roberto, 2 años menor, siempre fue su sombra. Recuerdo que ese día llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que usaba para las reuniones importantes en el trabajo que acababa de dejar para cuidar a Clara cuando era bebé. Mamá, sinceramente, ya no sabes nada del mundo moderno, me había dicho Fabiana mientras limpiaba la mesa después del almuerzo. Tus consejos no sirven. Tus ideas están atrasadas. Necesitamos espacio para crecer como familia. Yo había dejado mi carrera como administradora de empresas para ayudarlos con Clara. Había vendido mi pequeño apartamento para darles el enganche de su casa. Había gastado mis ahorros en los estudios de Roberto, en los caprichos de Fabiana, en todo lo que me pidieron durante años. Pero si yo los ayudé con todo, les había dicho esa mañana, con la voz quebrada. Si dejé mi trabajo por ustedes. Si vendí todo lo que tenía para que pudieran tener esta casa. Roberto había suspirado desde el sofá, sin siquiera mirarme. Mamá, eso fue tu decisión. Nosotros nunca te pedimos que hicieras todo eso. Mentira. Mentira dolorosa. Recordaba perfectamente cuando Fabiana llegó llorando porque no podían pagar la hipoteca. Recordaba cuando Roberto me suplicó que lo ayudara con la universidad porque había reprobado materias y perdido la beca. Recordaba cada lágrima, cada súplica, cada vez que me dijeron que era la mejor madre del mundo. Además, continuó Fabiana, ya estás mayor. Tienes 73 años. Deberías estar pensando en descansar, no en meterte en nuestras vidas. 73 años. Como si fuera una anciana inválida. Como si mi mente hubiera dejado de funcionar el día que cumplí 70. Como si los años de experiencia, de sabiduría, de sacrificio no valieran nada. Pero Clara, susurré, pensando en mi nieta de 13 años que estaba en la escuela. Ella me necesita. Yo la cuido todas las tardes. Ya conseguimos una niñera, dijo Roberto sin levantar la vista del teléfono. Alguien más joven, más actualizada. Alguien que entienda la tecnología y pueda ayudarla con las tareas. Más actualizada. Esa palabra me dolió más que cualquier grito. Yo, que había manejado las finanzas de una empresa durante 20 años. Yo, que había criado a 2 hijos sola después de que su padre nos abandonara. Yo, que había aprendido a usar computadoras, internet, teléfonos inteligentes para mantenerme conectada con ellos. Mamá, no lo tomes mal, Fabiana se acercó y me puso la mano en el hombro con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Es solo que necesitamos nuestro espacio. Tú también necesitas tu espacio. Podrías viajar, conocer gente de tu edad, hacer cosas que realmente disfrutes. ¿Hacer cosas que realmente disfrutara? Lo que realmente disfrutaba era verlos crecer, era cuidar a Clara, era sentirme útil, era tener una familia que me amara. Pero aparentemente, eso ya no era suficiente. Entonces, ¿qué quieren que haga?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, Roberto se incorporó por fin. Hemos estado viendo algunas residencias para adultos mayores. Hay unas muy bonitas, con actividades, gente de tu edad. Podrías ser feliz ahí. Residencias para adultos mayores. Querían deshacerse de mí, mandarme a un lugar donde no los molestara, donde pudieran fingir que seguían siendo los hijos perfectos que todos creían que eran. ¿Y si no quiero ir a ninguna residencia?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. Mamá, no seas difícil, Fabiana suspiró. Mira, podemos ayudarte con los gastos los primeros meses, pero después tendrás que arreglártelas con tu pensión. Mi pensión. $600 al mes que no alcanzaban ni para pagar un cuarto decente. Ellos lo sabían. Sabían que los había gastado todo en ellos, que no tenía ahorros, que mi única seguridad eran ellos. Pero yo no tengo dónde ir, susurré, y fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente vieja, realmente inútil, realmente acabada.
Bueno, Roberto se encogió de hombros. Tienes que encontrar algo. No podemos mantenerte para siempre. No podían mantenerme. Después de haberlos mantenido a ellos durante toda su vida. Después de haber sacrificado mi futuro por el suyo. Después de haber creído que el amor de una madre era algo que se valoraba, que se respetaba, que se devolvía. Esa noche, 9 años atrás, me fui de su casa con una maleta pequeña y el corazón roto. No sabía que esa ruptura sería el mejor regalo que me habían dado en la vida. Ahora, mirando las luces de la ciudad desde mi terraza, sonreí. Mañana verían lo que había hecho con esa pensión que tanto les preocupaba. El día que me fui de su casa, lloré durante 3 horas seguidas en un banco del parque. Tenía 73 años, $600 en el bolsillo y una maleta con 4 vestidos viejos. La gente pasaba a mi lado y desviaba la mirada, como si la vejez fuera contagiosa, como si mi dolor fuera algo incómodo que preferían no ver. Fue ahí, sentada en ese banco de madera astillada, donde tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Isaura, me dije en voz alta, sin importarme que la gente pensara que estaba loca, o te mueres aquí de tristeza, o demuestras de que estás hecha. Recordé algo que había aprendido en mis años de trabajo: siempre había dinero para quien sabía buscarlo. Siempre había oportunidades para quien tenía los ojos abiertos. Mis hijos creían que por ser mayor ya no servía, pero yo sabía algo que ellos no: la experiencia no se jubila. Al día siguiente, con mi último dinero, compré un periódico y busqué trabajo. No cualquier trabajo. Busqué algo donde mi experiencia valiera más que mi edad. Encontré un anuncio pequeño en la sección de empleos. Se busca administradora con experiencia para pequeño hotel familiar. Urgente. El hotel era un desastre. Tenía 15 habitaciones, la mitad fuera de servicio, y sus dueños, una pareja mayor que yo, estaban desesperados por vender. Don Joaquín Zamora tenía 80 años y su esposa, doña Emilia, había perdido la vista por diabetes. No podían seguir manejando el negocio. Señora, me dijo don Joaquín cuando me vio llegar, necesitamos a alguien que sepa de números, que entienda de administración. Pero no podemos pagar mucho sueldo. ¿Cuánto necesitan por el hotel?, le pregunté directamente. Se quedó callado un momento. Bueno, lo hemos tasado en $50,000, pero estamos dispuestos a negociar. ¿Por qué pregunta? Porque tengo una propuesta mejor, dije, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Yo administro el hotel, lo pongo en funcionamiento, y a cambio me quedo con el 30% de las ganancias. Cuando el hotel esté funcionando bien, me dan la opción de comprarlo completo. Don Joaquín me miró como si hubiera perdido la cabeza. Señora, usted no entiende. Este hotel pierde dinero. No hay ganancias que repartir. Déjeme trabajar 3 meses, insistí. Si no logro que el hotel dé ganancias, me voy sin cobrar nada. Pero si lo logro, tenemos un trato. Esa noche dormí en una de las habitaciones del hotel, en una cama que olía a humedad y con el sonido de las tuberías rotas. Mis hijos pensaban que estaba acabada, que era una carga, que no entendía el mundo moderno. Les iba a demostrar lo equivocados que estaban. El primer mes fue el más duro de mi vida. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Limpiaba habitaciones, arreglaba lo que podía, hablaba con proveedores, diseñaba un nuevo sistema de reservas. Aprendí a usar Internet no solo para navegar, sino para crear una página web, para manejar redes sociales, para entender el mercado turístico. Mundo moderno, me decía mientras aprendía a usar programas de computadora que mis hijos ni siquiera conocían. Ya veremos quién está desactualizada. El segundo mes comenzaron a llegar los primeros huéspedes. Había descubierto que nuestra ubicación era perfecta para turistas que querían algo íntimo, familiar, lejos de los grandes hoteles impersonales. Contraté a 2 chicas jóvenes del barrio para que me ayudaran con la limpieza y les enseñé todo lo que sabía sobre atención al cliente. Señora Isaura, me decía María, una de las chicas, usted debería tener hijos que la cuiden. No entiendo por qué está aquí trabajando tan duro. Mis hijos están ocupados con sus propias vidas, le respondía, tragándome la verdad. Además, una mujer no se define por lo que otros hacen por ella, sino por lo que ella hace por sí misma. Al tercer mes, el hotel estaba completamente lleno. Habíamos pasado de 3 habitaciones ocupadas a 15. Las reseñas en Internet eran excelentes.
Don Joaquín no podía creer los números. Señora Isaura, me dijo con los ojos brillantes, usted ha hecho un milagro. Este hotel no había visto tantos huéspedes en 20 años. Esto es solo el comienzo, le respondí. Ahora necesitamos expandirnos. Fue entonces cuando le propuse mi plan real. Con las ganancias del hotel, podríamos comprar el edificio de al lado que estaba en venta. Podríamos ampliar a 30 habitaciones, agregar un restaurante, crear una experiencia completa para los huéspedes. Pero eso requiere una inversión grande, dijo don Joaquín. Necesitaríamos un préstamo del banco. Déjeme hablar con el banco, le dije. Tengo algunos contactos de mis años de trabajo. Mentí. No tenía contactos. Pero tenía algo mejor. Tenía números que hablaban por sí solos. Tenía un plan de negocio sólido. Tenía la experiencia de haber manejado presupuestos grandes durante 20 años. El gerente del banco me recibió con condescendencia. Señora, a su edad, un préstamo tan grande es muy riesgoso. Necesitaríamos garantías importantes. Mire estos números, le dije, poniendo sobre su escritorio los reportes de los 3 meses. Mire las proyecciones. Mire las reseñas de los clientes. Este negocio no es un riesgo, es una oportunidad. Conseguí el préstamo. $50,000 que mis hijos nunca habrían creído que pudiera obtener. Dinero que ellos jamás habrían confiado en mis manos. 6 meses después, teníamos 30 habitaciones funcionando. 1 año después, compramos un tercer edificio. 2 años después, teníamos nuestra primera sucursal en otra ciudad. Durante todo ese tiempo, Clara me llamaba en secreto. Abuela, ¿cómo estás? Mamá dice que estás viviendo en una residencia de ancianos. Estoy bien, mi amor, le decía, sin contarle toda la verdad. Estoy aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva. Estoy bien. Nunca le mentí, pero tampoco le conté que su abuela desactualizada estaba construyendo un imperio. 3 años después de que me echaran de su casa, ya tenía 5 hoteles funcionando en 3 ciudades diferentes. Isaura Teles Hotels se había convertido en sinónimo de elegancia y calidez familiar en toda la región. Pero el dinero y el éxito no eran lo que más me llenaba de orgullo. Era la transformación que había experimentado por dentro. Cada mañana me levantaba a las 5:30, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Me vestía con trajes elegantes que compraba con mi propio dinero. Desayunaba café colombiano en tazas de porcelana que había elegido personalmente para cada uno de mis hoteles. Revisaba los reportes de ocupación, hablaba con mis gerentes, tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Buenos días, señora Teles, me saludaba Arturo, mi asistente personal, cada mañana cuando llegaba a la oficina central. Tiene reunión con los inversionistas de Medellín a las 10, almuerzo con la alcaldesa a las 12 y la videoconferencia con el equipo de Cartagena a las 3. Cartagena. Mi 6º hotel, el más ambicioso hasta ahora. Un edificio colonial restaurado en el centro histórico que se convertiría en el buque insignia de mi cadena. Cuando firmé el contrato de compra, recordé las palabras de Roberto. Mamá, a tu edad deberías estar pensando en descansar. Descansar. Mientras él seguía viviendo de empleos temporales y Fabiana luchaba por mantener su trabajo en una oficina, yo estaba expandiendo mi negocio internacionalmente. Mientras ellos discutían por dinero para pagar las cuentas, yo había donado $50,000 a un orfanato local el mes anterior. Señora Teles, me había dicho la directora del orfanato con lágrimas en los ojos, esta donación nos permitirá renovar completamente el área de educación. Los niños van a tener acceso a computadoras nuevas, libros actualizados, materiales que nunca habríamos podido comprar. Los niños son el futuro, le respondí, pensando en Clara. Invertir en ellos siempre es la mejor decisión. Pero había algo más que dinero en mi transformación. Era la confianza. Era la sensación de que cada día construía algo más grande que yo misma. Era la satisfacción de ver cómo mis empleados crecían profesionalmente, cómo las familias que trabajaban conmigo mejoraban sus vidas gracias a los trabajos bien remunerados que ofrecía. Señora Isaura, me había dicho María, la chica que contraté en mi primer hotel y que ahora era gerente regional, usted cambió mi vida. Gracias a este trabajo pude estudiar administración hotelera en las noches. Ahora tengo mi propio apartamento, puedo ayudar a mi familia, tengo un futuro. Tú cambiaste tu propia vida, le respondí.
Yo solo te di la oportunidad. El trabajo duro lo hiciste tú. Pero por las noches, cuando me quedaba sola en mi penthouse, a veces pensaba en ellos. Fabiana, Roberto, y especialmente en Clara. Mi nieta ya tenía 16 años y, según nuestras conversaciones secretas, estaba estudiando mucho para entrar a medicina. Abuela, sueño con ser doctora, me había dicho en nuestra última llamada. Pero mamá dice que es muy caro, que tal vez debería estudiar algo más práctico. ¿Qué dice tu corazón, mi amor?, le pregunté. Mi corazón dice medicina. Quiero ayudar a la gente, quiero hacer algo importante con mi vida. Entonces estudia medicina, le dije con firmeza. El dinero para la universidad siempre se encuentra cuando hay verdadera vocación. No le dije que yo ya había apartado $100,000 para sus estudios. No le dije que había contactado a las mejores universidades de medicina del país. No le dije que su futuro estaba asegurado sin importar lo que dijeran sus padres. Porque Clara era diferente. Clara me veía como lo que era, una mujer inteligente, capaz, llena de sueños y planes. No como una anciana inútil que necesitaba ser desechada. Abuela, me había preguntado una vez, ¿por qué mamá y papá nunca hablan de ti? Cuando pregunto, cambian el tema. A veces las familias se complican, mi amor, le respondí. Pero tú y yo sabemos quiénes somos. Eso es lo que importa. Una tarde, mientras revisaba los planos de expansión para el hotel de Cartagena, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz familiar. Señora Telés, habla Joaquín Vallejo, del Banco Central. Tenemos una propuesta de negocio muy interesante para usted. Joaquín Vallejo era uno de los vicepresidentes del banco más importante de la región. Habíamos coincidido en algunas reuniones de empresarios, pero nunca habíamos hablado directamente. El banco está interesado en financiar su expansión internacional, continuó. Hemos estado siguiendo el crecimiento de Isaura Telés Hotels y creemos que tiene potencial para convertirse en una cadena regional importante. Estamos hablando de una línea de crédito de $5 millones. $5 millones. Mis hijos habían creído que $600 de pensión eran todo lo que podía manejar. Ahora un banco me ofrecía 5 millones para expandir mi negocio. Me interesa, respondí con la calma que había aprendido en estos años de negocios. Programemos una reunión para discutir los términos. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Abajo, en la calle, vi a una mujer mayor cargando bolsas de mercado, caminando despacio, ignorada por todos los que pasaban a su lado. Hace 4 años, esa podría haber sido yo. Invisible, desechada, considerada un estorbo por sus propios hijos. Ahora era una mujer de negocios respetada, una empleadora responsable, una inversora exitosa. Había construido algo que iba a durar, algo que tenía valor, algo que demostraba que la edad no era un límite sino una ventaja. Y lo más importante, había aprendido a valorarme a mí misma sin necesidad de la aprobación de nadie más. A los 5 años de haber sido expulsada de la casa de mis hijos, Isaura Telés Hotels era ya una realidad que superaba mis sueños más ambiciosos. Tenía 12 hoteles en funcionamiento, más de 800 empleados, y acababa de ser elegida empresaria del año por la Cámara de Comercio Regional. Pero ese reconocimiento llegó acompañado de algo que no esperaba, la primera vez que mis hijos se enteraron de mi existencia real. ¿Isaura Telés?, había preguntado Fabiana por teléfono a Clara, sin saber que mi nieta tenía el altavoz activado y yo podía escuchar cada palabra desde mi oficina. ¿No será la misma Isaura Telés que salió en el periódico como empresaria exitosa? No sé, mamá, había respondido Clara con una naturalidad que me llenó de orgullo. Hay muchas personas con ese nombre. Pero dice que tienes 78 años. ¿Y el apellido? Clara, ¿tú crees que sea tu abuela? Mi nieta guardó silencio unos segundos. Yo podía imaginar su cara, tratando de decidir qué decir. Habíamos acordado mantener nuestro contacto en secreto, pero nunca habíamos hablado de qué haría si sus padres comenzaban a hacer preguntas directas. Mamá, la abuela está en una residencia de ancianos, dijo finalmente Clara. ¿Cómo va a ser empresaria? Fabiana se quedó callada, pero yo podía sentir sus dudas a través del teléfono. Durante los siguientes días, Clara me contó que su madre había estado extrañamente nerviosa, haciendo preguntas sobre dónde vivía yo exactamente, qué hacía,
si alguien había sabido algo de mí. Creo que sospechan algo, abuela, me dijo Clara durante una de nuestras llamadas vespertinas. Mamá ha estado preguntando mucho sobre ti. Incluso le dijo a papá que deberían visitarte. ¿Visitarme? No pude evitar reírme. Después de 5 años de hacerse los muertos. Es que saliste en la revista de negocios otra vez. Esta vez con una foto tuya en la inauguración del hotel de Cartagena. Mamá la vio en el consultorio del dentista y casi se desmaya. La foto. Recordaba perfectamente esa sesión. Había contratado a un fotógrafo profesional para la campaña de publicidad del nuevo hotel. En la imagen aparecía yo, elegante en un traje sastre color beige, cortando la cinta inaugural frente a un edificio colonial hermoso, rodeada de autoridades locales y empresarios importantes. Mi cabello plateado perfectamente peinado, mi postura erguida, mi sonrisa segura. Nada que ver con la mujer rota que había salido de su casa 5 años atrás. Clara, le dije con cuidado, ¿qué quieres que haga si ellos deciden buscarme? No sé, abuela. Una parte de mí quiere que sepan la verdad. Que sepan lo equivocados que estuvieron. Pero otra parte de mí tiene miedo de que solo quieran acercarse ahora porque tienes dinero. Clara tenía razón en preocuparse. 2 semanas después de esa conversación, recibí la primera llamada de Roberto en 5 años. Mamá. Su voz sonaba insegura, como si no estuviera completamente convencido de que fuera yo. Soy Roberto. Me quedé en silencio durante varios segundos, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Estaba en mi oficina, revisando los contratos para la apertura del hotel número 13, cuando sonó mi teléfono personal. Nunca esperé escuchar esa voz. Roberto, dije finalmente, manteniendo mi tono neutral. ¿Cómo conseguiste este número? Bueno, Clara nos lo dio. Mamá, necesitamos hablar. Hemos sabido algunas cosas sobre ti que no entendemos. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Mamá, ¿es cierto que tienes hoteles? ¿Que eres empresaria? Su voz sonaba incrédula, como si le estuviera preguntando si había ido a la luna. Roberto, ¿por qué te interesa saberlo ahora? ¿Por qué? Porque no entendemos cómo es posible. Cuando te fuiste de casa, solo tenías tu pensión. No tenías dinero, no tenías trabajo, no tenías nada. No tenía nada. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Para ellos, yo no había tenido nada porque no me valoraban en nada. Mi experiencia, mi inteligencia, mi capacidad de trabajo, mi determinación, nada de eso había contado. Roberto, dije con una calma que había aprendido en años de negociaciones difíciles, ¿para qué me llamas realmente? Queremos verte, mamá. Queremos hablar contigo. Queremos entender qué pasó. ¿Qué pasó? La rabia que había enterrado durante 5 años comenzó a subir como lava. ¿En serio quieres que te diga qué pasó? Mamá, por favor. Sabemos que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero eres nuestra madre. Somos familia. Familia. Esa palabra que habían pisoteado cuando me echaron de sus vidas. Esa palabra que habían ignorado cuando me trataron como basura. Esa palabra que ahora querían usar como excusa para acercarse a mi éxito. Roberto, han pasado 5 años. 5 años en los que no les importé. 5 años en los que no preguntaron si estaba viva o muerta. Y ahora, de repente, soy familia. Mamá, no es así. Nosotros siempre pensamos en ti. Solo que, bueno, tú dijiste que querías tu espacio. Yo no dije nada, lo interrumpí con firmeza. Ustedes me dijeron que ya no me necesitaban. Ustedes me dijeron que era una carga. Ustedes me dijeron que mis ideas estaban atrasadas. ¿Lo recuerdas? Roberto se quedó callado. Podía escuchar su respiración nerviosa a través del teléfono. Mamá, tal vez nos equivocamos. Tal vez dijimos cosas que no debimos haber dicho. Pero ahora queremos arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia el ventanal que daba a la ciudad. Roberto, ¿sabes qué hice el primer día después de que me echaran de su casa? No, mamá. Lloré 3 horas en un banco del parque.
Lloré porque creía que había fallado como madre. Lloré porque pensé que realmente era lo que ustedes decían, una mujer vieja, inútil, desactualizada. Lloré porque por primera vez en mi vida me sentí completamente sola. Mamá. Pero después continué, sintiendo como la fuerza volvía a mi voz. Después me levanté de ese banco y decidí demostrarme a mí misma que valía algo. No a ustedes. A mí misma. Y lo lograste, dijo Roberto con voz pequeña. Los hoteles, el éxito. Mamá, estamos orgullosos de ti. Orgullosos. Ahora estaban orgullosos. Cuando tenía dinero, cuando salía en revistas, cuando otros me respetaban. No cuando trabajaba 18 horas al día cuidándolos. No cuando sacrifiqué mi futuro por el suyo. No cuando les di todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Roberto, dije con una frialdad que nunca antes había usado con mis hijos. Me habrían llamado si no hubieran visto mi foto en esa revista. Silencio largo. Muy largo. Mamá, eso no es justo. Contesta la pregunta. Roberto. ¿Me habrían llamado? Más silencio. Eso me dice todo lo que necesito saber, dije finalmente. Si quieren hablar conmigo, pueden hacerlo. Pero van a tener que venir hasta aquí. Y van a tener que explicarme por qué ahora sí valgo la pena. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros con mis hijos. Por primera vez en mi vida, el poder estaba de mi lado. Después de esa llamada con Roberto, pasaron 3 meses sin noticias. 3 meses en los que continué expandiendo mi imperio mientras ellos, según me contaba Clara, vivían en una mezcla de curiosidad y desesperación financiera. Mi nieta había comenzado a contarme más detalles sobre la situación real de sus padres, y la ironía era dolorosa y satisfactoria a la vez. Abuela, papá perdió su trabajo el mes pasado, me había dicho Clara durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Dice que la empresa estaba recortando personal y que los primeros en irse fueron los empleados mayores de 45 años. Roberto tenía 43 años. 2 años menos de los que yo tenía cuando él y Fabiana decidieron que era demasiado vieja para ser útil. La vida tiene formas curiosas de enseñar lecciones. ¿Y tu mamá? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Mamá está desesperada. Han tocado varias puertas pidiendo prestado dinero. Incluso fueron a hablar con los abuelos paternos, pero ellos tampoco tienen mucho. El tío Armando les prestó algo, pero no fue suficiente para ponerse al día con la hipoteca. La hipoteca. La misma casa para la cual yo había vendido mi apartamento y dado el enganche completo. La casa donde me habían dicho que ya no era bienvenida. Ahora estaban a punto de perderla por falta de pagos. Clara, ellos saben que tú y yo hablamos. Le pregunté con cuidado. ¿Sospechan algo? Mamá me ha preguntado varias veces si sé cómo contactarte. Le dije que no, pero creo que no me cree completamente. Además, han estado haciendo preguntas extrañas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre cuántos hoteles tienes, sobre cuánto dinero puedes tener, sobre si creen que les darías trabajo. Papá incluso preguntó si pensaba que le prestarías dinero para poner un negocio. Un negocio. Roberto, que nunca había sido capaz de mantener un trabajo por más de 2 años, ahora quería que le financiara un negocio. El mismo Roberto que me había dicho que mis ideas estaban atrasadas, que no entendía el mundo moderno. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que no tengo idea de cómo piensas respecto a ellos después de tantos años sin hablar. Clara era inteligente. A los 19 años, tenía más madurez emocional que sus padres juntos. Ya estaba en 2º año de medicina, financiada secretamente por mí, y sus notas eran excelentes. Los profesores la adoraban, tenía una beca de investigación, y había comenzado a trabajar como voluntaria en el hospital universitario. Abuela, tengo que contarte algo, me dijo esa noche con voz seria. Mamá y papá están planeando venir a verte. ¿Venir a verme? ¿Dónde? Han estado investigando. Encontraron la dirección de tu oficina principal. Papá dice que van a ir sin avisar, que van a sorprenderte, para que no puedas evitarlos. Me quedé callada, procesando esa información. Después de 5 años de silencio, después de haberme tratado como basura, iban a aparecer en mi oficina sin invitación.
La audacia era impresionante. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la tarde. Escuché a mamá diciéndole a papá que era mejor ir cuando estuvieras trabajando, para que tuvieras que atenderlos. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por estrategia. Si Roberto y Fabiana querían jugar, íbamos a jugar. Pero íbamos a jugar con mis reglas, en mi territorio, y en mis términos. A las 7 de la mañana llamé a Arturo, mi asistente. Arturo, necesito que canceles todas mis citas de mañana por la tarde. Y necesito que prepares algo especial. ¿Qué tipo de preparación, señora Telés? Quiero que contactes a los gerentes de todos nuestros hoteles. Necesito una videoconferencia con todos ellos mañana a las 3 de la tarde en la sala de juntas principal. También quiero que invites al señor Vallejo del banco, a la doctora Ángela del hospital donde donamos el equipo médico el mes pasado, y al alcalde si está disponible. ¿Alguna ocasión especial? Voy a recibir visitas inesperadas. Y quiero que entiendan claramente con quién están tratando. El día siguiente transcurrió con normalidad hasta las 2:30 de la tarde. Estaba en mi oficina, vestida con mi traje más elegante, un Armani color azul marino que había comprado el mes anterior, cuando Arturo me avisó por el intercomunicador. Señora Telés, hay 2 personas en recepción que dicen ser su familia. No tienen cita, pero insisten en que es urgente. Hazlos pasar a la sala de espera pequeña, le dije. En 15 minutos los atiendo. 15 minutos exactos. No porque estuviera ocupada, sino porque quería que entendieran que mi tiempo tenía valor. Que ya no era la mujer que dejaba todo botado para atender sus necesidades. Cuando finalmente bajé a la sala de espera, los vi antes de que ellos me vieran a mí. Roberto estaba nervioso, mirando todo con ojos grandes, claramente impresionado por las instalaciones. Fabiana intentaba mantener la compostura, pero podía ver cómo sus ojos recorrían cada detalle. Los muebles de cuero italiano, las obras de arte originales en las paredes, la vista panorámica de la ciudad. Roberto. Fabiana. Mi voz sonó más fría de lo que había planeado. Se voltearon al mismo tiempo. Roberto se veía más viejo, más cansado. Tenía canas que no recordaba y arrugas nuevas alrededor de los ojos. Fabiana había ganado peso y su ropa, aunque intentaba verse elegante, era claramente de tienda por departamentos. Mamá, Roberto se levantó rápidamente. Te ves increíble. Gracias, respondí sin sonreír. ¿A qué debo esta visita inesperada? Mamá, queríamos hablar contigo. Fabiana se acercó con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Te hemos extrañado mucho. ¿En serio? Mi tono siguió siendo neutral. Me han extrañado durante los 5 años que no se molestaron en llamar, o solo desde que vieron mi foto en la revista. Se miraron entre ellos, claramente incómodos. Mamá, sabemos que las cosas no terminaron bien entre nosotros, empezó Roberto. Pero hemos estado pensando mucho, y nos damos cuenta de que cometimos errores. ¿Errores? Los miré fijamente. Llamarían errores a decirme que era una carga, que mis ideas estaban atrasadas, que debería irme a una residencia de ancianos. Mamá, estábamos pasando por momentos difíciles, dijo Fabiana. Tal vez dijimos cosas que no queríamos decir. Ah, entiendo. Entonces cuando me dijeron que ya no me necesitaban, que tenían que seguir con sus vidas sin mí, eso también fueron cosas que no querían decir. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Arturo. Señora Telés, la videoconferencia está lista. Los 12 gerentes están conectados, el señor Vallejo acaba de llegar, y tenemos al alcalde en línea desde su oficina. Perfecto. Arturo. Estaré ahí en 5 minutos. Colgué y me volví hacia Roberto y Fabiana, que habían escuchado toda la conversación. Disculpen, pero tengo una reunión importante con mis gerentes regionales y algunas autoridades locales. Estamos discutiendo la apertura de 3 hoteles nuevos y una donación significativa para el nuevo hospital infantil. Los ojos de Fabiana se abrieron como platos. 3 hoteles nuevos. Sí. Uno en Bogotá, otro en Cali, y el tercero en Barranquilla. La inversión total es de aproximadamente $8 millones. Roberto se quedó con la boca abierta. $8 millones. Más dinero del que ellos habían visto en toda su vida.
Pero podemos continuar nuestra conversación después, continué. Si quieren, pueden esperar. La reunión durará aproximadamente 2 horas. 2 horas. Fabiana parecía desesperada. Mamá, nosotros en realidad veníamos a hablar de algo urgente. ¿Qué tan urgente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estamos pasando por algunos problemas financieros, admitió Roberto finalmente. Y pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la luz. No habían venido por amor, no habían venido por arrepentimiento, no habían venido porque me extrañaran. Habían venido por dinero. Entiendo, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Y qué tipo de ayuda necesitan exactamente? Se miraron entre ellos otra vez. Fabiana tomó la iniciativa. La verdad es que podríamos perder la casa. Roberto perdió su trabajo y hemos estado atrasados con los pagos. Solo necesitamos unos $30,000 para ponernos al día y tal vez un poco más para que Roberto pueda poner un pequeño negocio. $30,000. Para mí, eso era menos de lo que gastaba en la decoración de una suite presidencial. Para ellos, era la diferencia entre tener casa o vivir en la calle. Déjenme ver si entiendo, dije lentamente. Ustedes, que me dijeron hace 5 años que ya no me necesitaban, que me echaron de sus vidas porque era una carga, ahora vienen a pedirme dinero porque están en problemas. Mamá, somos familia, dijo Fabiana con voz suplicante. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, respondí. Las familias se ayudan mutuamente. Pero, ¿dónde estaba mi familia cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba mi familia cuando me quedé sin casa, sin dinero, sin nada? Pero tú saliste adelante, protestó Roberto. Mírate ahora. Tienes todo esto. Exacto. Tengo todo esto porque lo construí sola. Sin ayuda de ustedes. Sin apoyo de ustedes. A pesar de ustedes. En ese momento, Arturo apareció en la puerta. Señora Telés, disculpe la interrupción, pero la están esperando en la sala de juntas. Gracias, Arturo. Me volví hacia Roberto y Fabiana. Como les dije, tengo una reunión importante. Si quieren hablar, tendrán que esperar. O pueden volver cuando tengan una cita programada. Mamá, por favor, Fabiana se acercó más. Solo son $30,000. Para ti eso no es nada. La miré fijamente durante varios segundos. Tienes razón, Fabiana. Para mí $30,000 no son nada. Pero ¿sabes qué sí es algo para mí? El respeto. La dignidad. El reconocimiento de que soy más que un banco al que pueden acudir cuando están desesperados. Te respetamos, mamá, dijo Roberto. Siempre te hemos respetado. ¿En serio? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Me respetaban cuando me dijeron que era desactualizada? ¿Me respetaban cuando me mandaron a buscar una residencia de ancianos? ¿Me respetaban cuando cerraron la puerta y decidieron que ya no era parte de sus vidas? No pudieron responder. Voy a mi reunión, anuncié. Cuando termine, podemos continuar esta conversación. Pero quiero que entiendan algo. El dinero no borra el pasado. Y si quieren que los considere familia otra vez, van a tener que demostrar que entienden el daño que me hicieron. Salí de la sala dejándolos con la palabra en la boca. Por primera vez en mi vida, había sido yo quien había puesto las reglas del juego. Y se sentía increíblemente bien. Cuando regresé de mi reunión 2 horas después, Roberto y Fabiana seguían en la sala de espera. Los encontré hablando en voz baja, claramente nerviosos, mirando cada detalle de las instalaciones como si estuvieran tasando todo lo que veían. Al verme entrar, se incorporaron inmediatamente. ¿Cómo les fue en la reunión?, preguntó Fabiana con una sonrisa forzada, tratando de sonar casual. Muy bien, respondí secamente. Confirmamos la apertura de los 3 hoteles nuevos y aprobamos la donación de $2 millones para el hospital infantil. Vi cómo Roberto tragó saliva al escuchar la cifra. $2 millones en donación. Dinero que yo regalaba para ayudar a niños enfermos, mientras ellos venían a pedirme 30,000 como si fuera un favor entre amigos. Mamá, Roberto se acercó. Hemos estado pensando mientras esperábamos. Queremos que sepas que estamos realmente arrepentidos de cómo terminaron las cosas entre nosotros.
Arrepentidos. Los miré a ambos. ¿Arrepentidos de qué exactamente? De todo, dijo Fabiana. De haberte dicho que te fueras. De no haber valorado todo lo que hiciste por nosotros. De haberte tratado mal. Tratado mal. Mi voz subió un poco. Fabiana, ustedes no me trataron mal. Ustedes me destruyeron. Me hicieron sentir como si fuera basura, como si 50 años de ser su madre no valieran nada. Exageramos, admitió Roberto. Estábamos estresados, teníamos presiones económicas, y tal vez descargamos nuestras frustraciones contigo. Descargaron sus frustraciones. Me senté en uno de los sillones, obligándolos a quedarse de pie. Roberto, ¿tú recuerdas lo que me dijiste el último día que estuve en su casa? Roberto desvió la mirada. Mamá, ya pasó mucho tiempo. Te voy a refrescar la memoria, lo interrumpí. Me dijiste que era una carga, que mis consejos no servían, que necesitaban espacio para crecer como familia, y que lo mejor era que me fuera a una residencia de ancianos porque ahí estaría mejor. Mamá. Y tú, Fabiana, me volví hacia mi hija, me dijiste que mis ideas estaban atrasadas, que no entendía el mundo moderno, que era mejor que me alejara porque ya no encajaba en sus vidas. Fabiana se veía incómoda, retorciéndose las manos. Tal vez usamos palabras muy duras. Tal vez. Me levanté del sillón. Fabiana, ustedes me echaron como si fuera una empleada que ya no necesitaban. Como si los 50 años que dediqué a criarlos, a sacrificarme por ustedes, a darles todo lo que tenía, no significaran nada. Pero ahora entendemos que nos equivocamos, insistió Roberto. Por eso estamos aquí. Queremos reparar nuestra relación. Reparar nuestra relación. Los miré fijamente. O reparar su situación económica. Se hizo un silencio incómodo. Podía ver cómo se miraban entre ellos, tratando de decidir qué decir. Mamá, es verdad que estamos pasando por momentos difíciles, admitió finalmente Fabiana. Pero eso no significa que solo vengamos por dinero. No. Saqué mi teléfono y marqué un número. Arturo, ¿puedes venir un momento? Mi asistente apareció en menos de un minuto. Arturo, ¿tú recuerdas la primera vez que mis hijos intentaron contactarme hace 3 meses? Sí, señora Teles. Fue después de que saliera el artículo sobre usted en la revista de negocios. Exacto. Me volví hacia Roberto y Fabiana. 5 años sin una sola llamada. 5 años sin preguntarse si estaba viva o muerta. Pero una semana después de que mi foto apareciera en una revista como empresaria exitosa, de repente recordaron que tenían una madre. Eso no es justo, protestó Fabiana. Nosotros siempre pensamos en ti. ¿En serio? Saqué mi teléfono otra vez y marqué otro número. Clara, mi amor, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que quiero que escuches. Clara. Roberto se veía confundido. Clara está aquí. Clara trabaja conmigo los fines de semana, expliqué. Es parte de su entrenamiento práctico para medicina. También es mi asistente personal para algunos proyectos especiales. Unos minutos después, Clara entró a la sala. Al ver a sus padres, se quedó congelada en la puerta. Hola, papá. Hola, mamá, dijo con voz tensa. Clara, ¿qué haces aquí?, preguntó Fabiana con sorpresa. Trabajo aquí, respondió Clara con firmeza. La abuela me ha estado ayudando con mis estudios de medicina y yo la ayudo con algunos proyectos. ¿Cómo que te ha estado ayudando? Roberto parecía confundido. Clara, dije suavemente, cuéntales a tus padres cómo has pagado tu carrera de medicina. Clara me miró, pidiendo permiso con los ojos. Asentí. La abuela ha pagado toda mi universidad, dijo Clara con voz clara. La matrícula, los libros, el laboratorio, todo. También me paga un sueldo por trabajar con ella los fines de semana. Roberto y Fabiana se quedaron con la boca abierta. ¿Qué? Fabiana parecía no poder procesarlo. ¿Cómo es posible? Clara, tú dijiste que tenías una beca. Mentí, admitió Clara. La abuela me pidió que mantuviera en secreto nuestra relación porque ustedes la habían lastimado mucho.
Pero hemos estado en contacto todo este tiempo. Todo este tiempo. Roberto se veía traicionado. 5 años hablando con tu abuela a nuestras espaldas. Sí, papá. 5 años en los que la única persona que realmente se preocupó por mi futuro fue la abuela. 5 años en los que ustedes decían que la carrera de medicina era muy cara, mientras ella ya había apartado todo el dinero necesario. Fabiana se dejó caer en una silla, claramente abrumada. No puedo creerlo. Todo este tiempo, continué yo. Ustedes han estado contándole a la gente que su madre estaba en una residencia de ancianos, que era una pobre vieja que no sabía nada del mundo moderno. Mientras tanto, esa pobre vieja estaba construyendo un imperio y asegurando el futuro de su nieta. Mamá, nosotros no sabíamos. Empezó Roberto. No sabían porque no quisieron saber, lo interrumpí. No sabían porque desde el momento en que me echaron de sus vidas, decidieron que ya no existía para ustedes. Pero ahora sí queremos saber, insistió Fabiana. Ahora queremos ser parte de tu vida otra vez. Ahora. Me reí amargamente. ¿Ahora que saben que tengo dinero? ¿Ahora que saben que puedo resolver sus problemas económicos? No es solo por el dinero, protestó Roberto. No. Los miré desafiante. Roberto, si yo siguiera siendo la misma mujer que echaron hace 5 años, si siguiera viviendo con $600 de pensión en una habitación pequeña, habrían venido a buscarme. Roberto no pudo responder. Exacto, continuó. Si yo fuera todavía la mujer desactualizada, que no entendía el mundo moderno, si siguiera siendo la carga que querían mandar a una residencia de ancianos, ustedes no estarían aquí. Pero las cosas cambiaron, dijo Fabiana desesperadamente. Tú cambiaste. Nosotros cambiamos. Todo cambió. Tienes razón, admití. Yo cambié. Cambié porque tuve que hacerlo. Cambié porque ustedes me obligaron a hacerlo. Cambié porque descubrí que podía vivir sin su amor, pero no podía vivir sin mi dignidad. Clara se acercó y me tomó de la mano. Abuela, tal vez deberías contarles todo. La miré con curiosidad. ¿Todo qué, mi amor? Sobre la graduación. Sobre mi invitación. Ahí estaba. El momento que había estado esperando sin saberlo. ¿Qué graduación?, preguntó Fabiana. Clara me miró pidiendo permiso. Asentí lentamente. Mi graduación de medicina, dijo Clara. El próximo sábado. Ya terminé todos mis estudios y me gradúo como doctora. ¿Ya te gradúas? Roberto parecía sorprendido. Pero si apenas tienes 22 años. Tengo 22 años porque empecé temprano y porque tuve el apoyo financiero necesario para concentrarme completamente en mis estudios, explicó Clara. Gracias a la abuela, nunca tuve que trabajar para pagar la universidad. Pude dedicarme de tiempo completo a estudiar. Y la graduación es el sábado. Fabiana parecía estar procesando la información lentamente. Sí. Y yo invité a la abuela como mi invitada de honor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y Fabiana se miraron entre ellos, claramente entendiendo las implicaciones. Clara, dijo Fabiana lentamente, nosotros también estamos invitados. Clara me miró otra vez. Esta vez, fui yo quien respondió. Clara puede invitar a quien quiera a su graduación, dije con calma. Es su día especial. Pero quiero que entiendan algo. Ese día, yo no voy como la madre arrepentida que ustedes echaron hace 5 años. Voy como la mujer que financió la educación de Clara, como la empresaria que construyó todo esto, como la abuela que nunca dejó de creer en su nieta. Mamá. Empezó Fabiana. Ese día, continué, Clara va a descubrir quién es realmente su familia. Va a descubrir quién estuvo ahí cuando lo necesitaba, y quién aparece solo cuando le conviene. Los dejé con esas palabras resonando en el aire. La graduación sería en 5 días, y sería el momento perfecto para que todos entendieran cómo habían cambiado las cosas. Para que entendieran quién tenía el poder ahora. El día de la graduación amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura ideal, y una brisa suave que movía las cortinas de mi penthouse mientras me preparaba para el evento más importante de los últimos 5 años. No era solo la graduación de Clara, era mi reaparición oficial en la vida de mis hijos, pero esta vez en mis propios términos. Me vestí con cuidado.
Un traje sastre color crema de Chanel que había comprado especialmente para la ocasión, zapatos italianos de tacón bajo pero elegante, y la joyería que había heredado de mi madre pero que nunca había tenido ocasión de usar cuando vivía con ellos. El collar de perlas naturales, los aretes de diamantes, el reloj Cartier que me había regalado a mí misma el año anterior. Cada pieza contaba una historia de éxito, de dignidad recuperada. Señora Teles, me dijo Arturo cuando llegué a la oficina esa mañana, el auto está listo para las 4. Confirmo la reserva en el restaurante para después de la ceremonia. Confirma para 8 personas, le respondí. Clara podrá invitar a quien quiera a celebrar. Había reservado el salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad. Quería que el día de Clara fuera perfecto, independientemente de lo que pasara con Roberto y Fabiana. A las 3 de la tarde, Clara me llamó desde el campus universitario. Abuela, estoy nerviosa, me dijo con voz temblorosa. No por la graduación, sino por lo que va a pasar cuando papá y mamá te vean. Mi amor, hoy no es día de nervios, le respondí con cariño. Hoy es tu día. Hoy celebramos que te convertiste en doctora. Lo demás es secundario. Vas a venir en el auto de la empresa. Sonreí. Clara sabía que yo tenía varios autos de lujo, pero había elegido el Mercedes-Benz clase S más nuevo de la flota. No por presumir, sino porque quería llegar con la elegancia que correspondía a una empresaria exitosa. Sí, mi amor. Y voy a estar en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando camines hacia ese diploma. A las 4 en punto, mi chofer me abrió la puerta del Mercedes frente a la entrada principal del auditorio universitario. Podía sentir las miradas de la gente mientras caminaba hacia la entrada. Mi postura era erguida, mis pasos seguros, mi expresión serena pero poderosa. Señora Teles. Un joven con credencial de prensa se acercó. Soy del periódico local. ¿Podríamos hacerle una foto? Sabemos que va a graduarse su nieta y que usted financió sus estudios. Por supuesto, respondí con una sonrisa elegante. Pero hoy el protagonismo es de Clara. Mientras posaba para la foto, vi por el rabillo del ojo a Roberto y Fabiana llegando. Venían en un auto viejo, claramente nervioso, vestidos con lo mejor que tenían pero que evidentemente no era suficiente para la ocasión. Los vi detenerse al verme posando para la prensa, sus caras reflejando una mezcla de shock y algo que parecía ser envidia. Terminé con el fotógrafo y me dirigí hacia la entrada. Roberto y Fabiana se acercaron tímidamente. Mamá, dijo Fabiana, te ves increíble. Gracias, respondí cortésmente. Ustedes también se ven bien. Era mentira, pero no tenía sentido ser cruel. Roberto llevaba un traje que evidentemente había alquilado para la ocasión, y Fabiana un vestido que había visto mejores días. La diferencia entre nosotros era abismal, pero ya no sentía satisfacción en humillarlos. Solo sentía vacío. ¿Podemos sentarnos juntos?, preguntó Roberto esperanzado. Yo tengo asientos reservados en primera fila, expliqué. Como invitada de honor de Clara. Ustedes pueden sentarse donde los ujiers los ubiquen. Los vi tragar saliva. Invitada de honor. Eso significaba que Clara me había dado el lugar que tradicionalmente correspondía a los padres. Entramos al auditorio y inmediatamente noté la diferencia. Yo fui escoltada por un ujier hasta la primera fila, donde había una silla con una pequeña placa dorada que decía Señora Isaura Teles, invitada de honor. A mi lado, asientos reservados para las autoridades universitarias y los patrocinadores principales de la universidad. Roberto y Fabiana fueron dirigidos hacia la quinta fila, en asientos regulares, como cualquier familia más. Señora Teles, se acercó un hombre mayor con toga académica. Soy el decano de la Facultad de Medicina. Es un honor tenerla aquí. Clara nos ha contado mucho sobre usted. El honor es mío, doctor. Clara es una joven excepcional. Lo es. Y queremos agradecerle personalmente por su generosa donación para el nuevo laboratorio de investigación. Gracias a su contribución, muchos estudiantes como Clara tendrán mejores oportunidades. ¿Donación para el laboratorio? Desde mi asiento, pude ver cómo Roberto y Fabiana intercambiaban miradas de confusión. Ellos no sabían nada sobre esa donación. No sabían nada sobre mi verdadera relación con la universidad. La ceremonia comenzó y cuando llamaron el nombre de Clara, me puse de pie y aplaudí con toda mi alma.
Mi nieta caminó hacia el estrado con elegancia, seguridad y una sonrisa radiante. Cuando recibió su diploma, me miró directamente y me guiñó un ojo. Clara Telés Zamora, anunció el decano, quien se gradúa summa cum laude y ha sido galardonada con la beca de excelencia académica Isaura Telés para continuar sus estudios de especialización. Beca Isaura Telés. Había establecido esa beca el año anterior para estudiantes destacados de medicina. Clara no solo se había ganado el derecho a llevar mi apellido con orgullo, sino que había demostrado que merecía llevar mi legado hacia el futuro. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Clara corrió hacia mí. «Abuela, lo logramos». Me abrazó con fuerza. «Lo lograste tú, mi amor. Yo solo te di las herramientas. El trabajo duro fue tuyo». Roberto y Fabiana se acercaron lentamente. Podía ver en sus caras que habían entendido completamente la situación. No solo había financiado los estudios de Clara, sino que había establecido becas, donado equipos, y me había convertido en una benefactora importante de la universidad. «Felicidades, Clara», dijo Fabiana con voz quebrada. «Estamos muy orgullosos de ti». «Gracias, mamá», respondió Clara, pero su abrazo fue breve y formal. «Clara», dije, «he reservado el salón privado del restaurante Le Bernardin para celebrar. Puedes invitar a quien quieras». «El Le Bernardin». Roberto parecía impresionado. «Pero ese es el restaurante más caro de la ciudad». «Hoy no hay presupuestos», respondí simplemente. «Es el día de graduación de mi nieta». Clara me miró con cariño. «Quiero que vengan papá y mamá también. A pesar de todo, son mis padres». Sentí una punzada en el corazón. Clara era más generosa de lo que yo había sido capaz de ser. Más sabia también. «Por supuesto, mi amor. Es tu decisión». En el restaurante, la diferencia se hizo aún más evidente. El maitre me conocía personalmente, el chef salió a saludarme, y nos sirvieron el menú degustación más exclusivo. Roberto y Fabiana estaban claramente fuera de su elemento, mirando los precios del menú con ojos cada vez más grandes. «Mamá», dijo finalmente Roberto mientras esperábamos el postre, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre la familia. Sobre todo». Los miré a ambos. Se veían pequeños, inseguros, completamente diferentes a las personas que me habían echado de sus vidas 5 años atrás. «¿Qué quieren decir exactamente?» «Queremos pedirte perdón», dijo Fabiana con lágrimas en los ojos. «Nos equivocamos. Nos equivocamos terriblemente contigo». «¿Y qué esperan que haga con esa disculpa?» «Queremos que nos des otra oportunidad», suplicó Roberto. «Queremos ser una familia otra vez». Miré a Clara, que observaba la escena con atención. Luego miré a mis 2 hijos, tan diferentes ahora, tan vulnerables. «Roberto, Fabiana», dije lentamente, «ustedes me enseñaron algo muy valioso hace 5 años». «¿Qué?» «Me enseñaron que puedo vivir sin ustedes. Me enseñaron que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñaron que mi valor no depende de ser necesitada por mis hijos». Se quedaron callados. «Pero Clara me enseñó algo diferente», continué, mirando a mi nieta con cariño. «Me enseñó que todavía puedo amar sin perder mi dignidad. Que todavía puedo dar sin ser usada». «Mamá». Empezó Fabiana. «La diferencia», continué, «es que Clara me eligió cuando ustedes me desecharon. Clara me valoró cuando ustedes me menospreciaron. Clara vio mi potencial cuando ustedes solo vieron mi edad». Roberto bajó la cabeza. «Entendemos que estés resentida». «No estoy resentida», respondí con honestidad. «El resentimiento es un veneno que me lastima a mí. Yo decidí hace tiempo dejar ir la rabia». «Entonces, ¿hay esperanza para nosotros?», preguntó Fabiana. Los miré durante varios segundos. «Hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Yo puedo perdonarlos, pero no puedo fingir que los últimos 5 años no pasaron. No puedo fingir que no me lastimaron profundamente». «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó Roberto. «Tiempo», respondí. «Tiempo para ver si realmente han cambiado, o si solo están aquí porque ahora les conviene. Tiempo para ver si pueden amar a la mujer exitosa que soy ahora, o si solo quieren usar a la empresaria rica que descubrieron». Clara tomó mi mano por debajo de la mesa.
Abuela, yo creo que merecen una oportunidad. ¿Tú crees, mi amor? Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero también creo que las segundas oportunidades se ganan, no se regalan. Miré a Roberto y Fabiana. Están dispuestos a ganarse esa segunda oportunidad. Ambos asintieron vigorosamente. Entonces empezaremos despacio, dije finalmente. Muy despacio. Y con mis reglas. Por primera vez en 5 años, vi algo parecido a la esperanza en sus ojos. Pero también, por primera vez en 5 años, fui yo quien tenía todo el control. 6 meses después de la graduación, las cosas habían cambiado de maneras que nunca imaginé. Roberto había encontrado trabajo en uno de mis hoteles, no por favoritismo, sino porque demostró que podía aprender y trabajar duro. Fabiana había empezado terapia para entender por qué había tratado tan mal a su propia madre, y poco a poco, muy poco a poco, estábamos reconstruyendo algo que se parecía a una relación familiar. Pero las reglas seguían siendo mías. Buenos días, mamá, me dijo Fabiana cuando llegó a mi oficina esa mañana de jueves. Ya no me llamaba sin avisar. Ya no asumía que tenía derecho a mi tiempo o mi atención. Buenos días, Fabiana. ¿Cómo te fue en la terapia ayer? Bien. Hablamos sobre la culpa, sobre cómo el miedo me hizo lastimarte. Se sentó frente a mi escritorio, ya no con la arrogancia de antes, sino con respeto genuino. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? La miré durante varios segundos. Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces en estos meses. Fabiana, el perdón no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso. Y ese proceso incluye ver cambios reales, no solo palabras. Entiendo, dijo con voz pequeña. ¿Y qué cambios has visto? He visto que Roberto se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. He visto que respeta a sus compañeros, que aprende de sus errores, que no usa nuestra relación familiar para conseguir favores especiales. Roberto había empezado como conserje en el Hotel de la Costa y había ido ascendiendo por mérito propio. Ahora era asistente de gerencia y sus superiores no sabían que era mi hijo hasta que él mismo se los contó después de 3 meses de trabajo excelente. He visto que tú vas a terapia todas las semanas, continué. He visto que le pides disculpas a Clara por haberla puesto en el medio de nuestros problemas. He visto que estás tratando de entender por qué me lastimaste tanto. ¿Y eso es suficiente?, preguntó con esperanza. Es un comienzo, respondí honestamente. Pero Fabiana, necesito que entiendas algo. Yo ya no soy la misma mujer que ustedes conocieron. No voy a volver a ser la madre que se sacrifica en silencio, que da todo sin recibir nada a cambio, que permite ser maltratada porque tiene miedo de quedarse sola. No queremos que vuelvas a ser esa mujer, dijo rápidamente. Queremos conocer a la mujer que eres ahora. En ese momento, Clara entró a la oficina. Ya era oficialmente mi asistente ejecutiva mientras completaba su especialización en pediatría. Trabajar conmigo le permitía ganar experiencia en administración hospitalaria, algo que sería útil en su futuro como doctora. Abuela, llegó la confirmación de Bogotá. El hotel número 15 abre oficialmente el próximo mes. 15 hoteles. En solo 6 años había construido una cadena que competía con las mejores del país. Pero más importante que los números era lo que había aprendido sobre mí misma en el proceso. Excelente noticia, le respondí a Clara. Luego me volví hacia Fabiana. ¿Te gustaría venir a la inauguración? Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? Pero no como la hija que me debe favores, sino como parte de la familia que estamos reconstruyendo lentamente. Me encantaría, dijo con una sonrisa genuina. Esa tarde, después de que Fabiana se fuera, me quedé sola en mi oficina viendo el atardecer desde el ventanal. Clara se acercó y se sentó en la silla frente a mi escritorio. ¿Cómo te sientes con todo esto, abuela? Confundida a veces, admití. Parte de mí quiere volver a ser la familia que éramos antes. Otra parte de mí recuerda el dolor y se resiste. ¿Y qué parte gana? La parte que aprendió que el amor verdadero incluye respeto, respondí. La parte que entendió que ser madre no significa ser un felpudo. Clara sonrió. Creo que has encontrado el equilibrio perfecto. ¿Tú crees? Sí. Les das oportunidades,
pero no permites que te lastimen. Los amas, pero no te olvidas de amarte a ti misma primero. Tenía razón. Durante años había creído que amar a mis hijos significaba desaparecer como persona. Ahora sabía que el amor verdadero requiere que ambas partes se respeten mutuamente. Clara, ¿alguna vez te has arrepentido de habernos mantenido en contacto todos estos años? Jamás, respondió sin dudar. Tú fuiste la única que creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Tú me enseñaste que podía ser doctora, que podía estudiar en las mejores universidades, que podía tener sueños grandes. Tú hiciste todo el trabajo duro. Pero tú me diste las herramientas y la confianza. Y más importante, me enseñaste que las mujeres de nuestra familia somos fuertes, que podemos construir imperios, que podemos sobrevivir a las traiciones, que podemos perdonar sin ser tontas. Esa noche, mientras cenaba sola en mi penthouse, pensé en el camino recorrido. Desde aquella mujer quebrada en el banco del parque hasta la empresaria exitosa que era ahora. Desde la madre desechada hasta la abuela respetada y querida. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Mamá, quería contarte que hoy me nombraron gerente regional. Van a darme la responsabilidad de supervisar 3 hoteles. Felicidades, Roberto. Te lo has ganado. Mamá, yo sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros. Pero quiero que sepas que cada día que paso trabajando en tus hoteles, entiendo mejor la clase de mujer extraordinaria que eres. Gracias, hijo. Y quiero que sepas que ya no trabajo ahí porque seas mi madre. Trabajo ahí porque creo en lo que has construido, porque respeto tu visión, porque quiero ser parte de algo tan grande como lo que has creado. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí a la terraza. La ciudad brillaba bajo mis pies, llena de posibilidades, llena de vida. Había aprendido que la venganza nunca había sido el objetivo. La libertad sí. La libertad de ser valorada, respetada, amada por quien realmente era. La libertad de construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Había aprendido que no necesitaba permiso para vivir mi vida plenamente. No necesitaba la aprobación de mis hijos para sentirme valiosa. No necesitaba ser útil para ser amada. Había aprendido que la edad no era una limitación sino una ventaja. Que la experiencia no era obsolescencia sino sabiduría. Que comenzar de nuevo a los 73 años no era el final sino un nuevo comienzo. Miré las estrellas y sonreí. Mañana habría más hoteles que planear, más empleados que liderar, más sueños que construir. Pero esta noche, simplemente disfrutaría de algo que había tardado 78 años en conseguir. La paz de saber que era suficiente, exactamente como era. Y que nadie, nunca más, podría hacerme creer lo contrario.